Escucha resonanciainformativa.com, una nueva opción online para escuchar radio. Resonancia Informativa, con los mejores contenidos y locutores a un clic de distancia. resonanciainformativa.com. Hola, ¿qué tal? Olín Ramírez. Hoy, 24 de diciembre, afortunadamente nos tocó estar nuevamente juntos en una emisión más de Resonancia Informativa. ¿Cómo estás, Victoriano? La verdad es que a mí también me da muchísimo gusto saludarte, saludar a todos nuestros ciberescuchas en este día tan especial, que bueno, que estaremos celebrando un 24 de diciembre diferente, pero estando bien en casa. Estando bien en casa, con salud, Olín, y sobre todo, pues ahí en esta Navidad pandémica, esta Nochebuena, hoy 24 de diciembre. Así es, Victoriano. Y bueno, ¿qué te parece si iniciamos pues con toda la información que tenemos preparada para todos nuestros ciberescuchas en este jueves 24 de diciembre? Y sobre todo en esta información, Lolín, que este programa va a ser dedicado al tema de la COVID. Hace un año, ¿qué íbamos a pensar cuando estábamos con nuestra familia degustando los platillos en compañía pues de la familia reunida, los hijos, los nietos, los abuelos? No imaginábamos lo que iba a suceder un 31 de diciembre, en donde se reporta el primer caso de coronavirus. Por primera vez, los primeros casos de neumonía detectados en Wuhan, China, a la Organización Mundial de la Salud. Hasta el momento el virus era desconocido. Los casos habían ocurrido entre el 12 y el 29 de diciembre según las autoridades de salud de Wuhan. Y tú te acordarás, Lolín, que cuando nosotros iniciamos el programa ya en enero de este año 2020, pues platicábamos mucho sobre el famosísimo murciélago que había dado, la sopita de murciélago. Se hicieron muchos memes, ¿te acuerdas? Así es, coincido contigo, realmente no veíamos la magnitud de este problema, ¿no? Como mexicanos, obviamente, pues hacíamos muchas bromas, hacíamos muchos memes, y ahorita estamos viendo los resultados, ya un año después de eso, después de que en Wuhan, en China, pues se dio el primer brote. Pues resulta que todavía seguimos aquí en México y en muchas partes del mundo en confinamiento. Y precisamente allá en China, el 5 de enero de este año, ya 2020, ya se inicia una investigación formal sobre los casos desconocidos de neumonía en Wuhan, que no son SARS ni MERS. En un comunicado, la Comisión Nacional de Salud y la Comisión Municipal de Wuhan dijo que dio inicio a una investigación retrospectiva sobre el brote. Allá el 11 de enero del 2020 se da el caso de la primera muerte, donde la Comisión de Salud Municipal anuncia la primera muerte causada por el nuevo coronavirus. Un hombre de 61 años expuesto al virus en el mercado de mariscos murió el 9 de enero después de una insuficiencia respiratoria causada por una neumonía severa. Que se hablaba mucho, Lolín, en aquellos días cuando aún se desconocía este tema, que los adultos mayores eran los más propensos a tener esta neumonía, obviamente por el contagio del coronavirus. Así es, aparte, bueno, iba aunado también al clima que se presentaba, en donde las bajas temperaturas pues también influían a que la gente padeciera las enfermedades respiratorias que, bueno, obviamente van ligadas con la COVID-19. Pero ya después de varios estudios, bueno, se dieron cuenta que no solamente afecta los pulmones, sino que también afecta órganos vitales como el corazón, los riñones, el hígado. Entonces es importante, también obviamente eran los más vulnerables, pero también aquellas personas hipertensas, aquellas personas diabéticas, son aquellos que también, bueno, hasta la fecha, pues siguen siendo vulnerables y los que más tendrían que cuidarse en ese aspecto, ¿no? Ya para el 13 de enero, Lolín, déjame decirte que China ya no se convierte en el centro de atención mundial, porque empiezan a salir los casos en otros países, como es el caso de Tailandia. Las autoridades tailandesas allá un 13 de enero informan de un caso de infección causada por el nuevo coronavirus. El individuo infectado es un ciudadano chino que había llegado precisamente de Wuhan. Y el 17 de enero del 2020 se prenden las alarmas en Estados Unidos, donde implementan medidas de seguridad en aeropuertos. Funcionarios de salud chinos confirman que una segunda persona ha muerto en China. Estados Unidos responde al brote implementando exámenes de detección de síntomas en los aeropuertos de San Francisco, Nueva York y Los Ángeles. Para el 21 de enero del 2020, Lorín, ya nosotros los mexicanos veíamos esto más cerca, porque se da
el primer caso de coronavirus en Estados Unidos, aquella tarde trágica del 21 de enero del 2020. Así es, la verdad es que primero veíamos que en China estaban sucediendo todo este tipo de contagios, y pues en Estados Unidos se da el primer contagio, que de ahí empezó a propagarse por toda América Latina. Es correcto. Fíjate que después de que ya se dio el primer contagio y la primera muerte allá en Wuhan, para el 22 de enero se cierra la ciudad con 17 casos. Cierra totalmente su aeropuerto y estaciones de ferrocarril Wuhan para los pasajeros que salgan de la ciudad tras la noticia de que el número de muertos por el coronavirus de Wuhan había aumentado a 17. Las autoridades confirman al menos 547 casos más en China continental. Para el 30 de enero, la OMS declara emergencia de salud pública. Estados Unidos informa su primer caso confirmado de transmisión de persona a persona del coronavirus de Wuhan el mismo día. La OMS determina que el brote constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional, y la OMS fue un papel importante al inicio, Lolín, pero muchos países, muchas naciones no hacían caso a lo que decía la Organización Mundial de la Salud. Así es, muchos inclusive decían que no se utilizara cubrebocas, que únicamente con lavarte las manos era más que suficiente, ¿no? Que solamente aquellas personas que tenían ciertos síntomas como gripa, etcétera, pues eran los que tendrían que utilizar cubrebocas. Sin embargo, después se comprobó que no tenía que ser así, que toda la población tenía que utilizar el cubrebocas, y más aún aquellas personas que tenían algunos síntomas, porque eso provocó pues que se propagara este virus pues en muchas partes del mundo, ¿no? Y fíjate cómo estarían las cosas ya para el 31 de enero de este año 2020, en donde los Estados Unidos, a través del gobierno de Donald Trump, anuncia que negará la entrada a los extranjeros que han viajado a China en los últimos 14 días. Para el 2 de febrero del 2020, la primera muerte fuera de China. Como lo decía yo, el hombre que había contagiado allá en Filipinas muere por el coronavirus de Wuhan. La primera vez que se informa de una muerte fuera de China continental desde que comenzó el brote. Así es, realmente pues Estados Unidos empezaba ya a cerrar sus fronteras, y creo que muchos países tuvieron que haber hecho eso, desde mi punto de vista, que muchos países tuvieron que haber cerrado esas fronteras para evitar la propagación de este virus. Pero bueno, hay que recordar también que Estados Unidos es uno de los países que han sido más afectados por este virus, ¿no? Es correcto. Ya para el mes de febrero, para el día 11, la Organización Mundial de la Salud denomina COVID-19 a la enfermedad que causa el nuevo coronavirus. Para el 14 de febrero de este mismo año 2020, se da la primera muerte ya en otro continente, en Europa. Un turista chino que dio positivo por el virus muere en Francia y es la primera persona en fallecer por el brote del coronavirus. Ya para el 14 de febrero, ese mes de febrero, Lolín, fue trágico porque se da el primer caso de coronavirus en África. Egipto anuncia su primer caso del coronavirus de Wuhan, según un comunicado conjunto del Ministerio de Salud de Egipto y la Organización Mundial de la Salud. El caso confirmado es el primero en África desde que se detectó el virus. Y cosa curiosa, Lolín, según los cortes informativos y los boletines, no nos hemos enterado en realmente que en África, en ese continente, se haya dado con tanta fuerza el contagio del coronavirus. Coincido contigo, realmente no hay mucha información en relación a cómo se ha propagado este virus en los países africanos, en los países africanos, en donde creo que también influye mucho el clima. Sí. El clima también influye mucho, y bueno, de hecho no han sido muy herméticos en cuanto a la información que se ha generado en estos países. Sabemos de Europa, de Asia, sabemos de América, pero realmente en esos países no se ha dado a conocer mucha información de cómo han sido los contagios, cómo se ha llevado a cabo ese confinamiento, ni tampoco cuántos muertos como tales ha habido por este virus. Fíjate que uno de los continentes que les pegó al principio con mayor fuerza fue el continente europeo. Allá en Italia, precisamente un 25 de febrero, inicia esta crisis del coronavirus. En un esfuerzo por contener el brote más grande en Europa, la oficina de prensa de la región de Lombardía en Italia emite una lista de ciudades y pueblos que están en confinamiento completo. Cerraron todo, se fueron a sus casas alrededor de 100,000 personas que se vieron afectadas por las restricciones del movimiento. Ya para un 26 de febrero,
Ya como decíamos al un inicio, el continente americano, esto ya en Brasil se confirma el primer caso de coronavirus en América Latina. El 26 de febrero del 2020 el Ministerio de Salud confirma el primer contagio, insisto nuevamente, con una persona adulto mayor, un hombre de 61 años residente en Sao Paulo, que viajó solo por trabajo entre el 9 y 21 de febrero a la región de Lombardía, en el norte de Italia. Es el primer caso de coronavirus en América Latina. Uno de los países más golpeados a hoy en día, o 24 de diciembre del 2020, con el tema del coronavirus, Brasil. Brasil, inclusive su presidente, bueno, se ha contagiado, también se contagió de este virus, y además, bueno, se ha caracterizado por ser un presidente rebelde, vamos a decirlo así, en donde él no ha querido utilizar cubrebocas, ha tomado una actitud en donde pues lo vimos en algunas ocasiones pues jugando golf también, al igual que el presidente Donald Trump, ¿no? También, sí. Entonces creo que eso ha provocado que también la gente no tome las medidas necesarias, porque bueno, ellos son líderes a nivel mundial, que son un ejemplo a seguir por parte de su población, ¿no? Es correcto, y fíjense ustedes, amables ciberescuchas, apúntenlo usted en el calendario, un 28 de febrero, después de tanto que se habló del coronavirus, que lo veíamos muy lejano allá en África, allá en Asia, allá en Europa. Bueno, cuando sucedió en Estados Unidos lo veíamos más cerca, pero pensábamos que las medidas que tomaba el vecino país del norte habían sido las necesarias. Pues un 28 de febrero el coronavirus llega a México. El gobierno de México confirma el primer caso de coronavirus en el país. Ese mismo día se confirmó el segundo caso al que lo que estaban dando seguimiento, y un tercero que se confirmó en la noche de ese trágico 28 de febrero, viernes por cierto. Así es, creo que fue un fin de semana muy complicado para todos los mexicanos, en donde nos enterábamos que México se encontraba ya el virus, que había contagios y que se tenían que tomar medidas muy estrictas para poder controlar esta pandemia. Y sin embargo, bueno, muchos mexicanos hicimos caso omiso a todo lo que nos decían las autoridades, y eso provocó, bueno, que actualmente, bueno, pues el virus se haya propagado. Algunos estados a nivel nacional, bueno, habían caído en diferentes semáforos, y sin embargo han regresado a semáforo rojo, que es como en esa época, en ese entonces, ese 28 de febrero, pues casi todo México, pues estábamos en semáforo rojo. Y te acordarán, Lolín, que ante la incertidumbre, muchas veces como el mexicano acostumbra a reírse de la muerte, pues tenemos hasta fechas allá en el mes de noviembre en donde quizá nos reímos de la muerte o quizá le tenemos miedo, pero hacemos fiesta en los fieles difuntos. Pues allá en ese mes, precisamente el mes de febrero, ante la incredulidad y también ante la apatía, primero por parte del gobierno federal, que decía que no pasaba nada, luego con el gobierno estatal, luego con la gente que no hacía caso. Lo que sí nos dimos cuenta que esto fue creciendo, y cuando lo quisimos dar de vueltas y pensar que no nos iba a pasar, ya nos había pasado. Mucha gente no creía que el virus estuviera realmente llegando. Tú le preguntabas a la gente, no, pues ningún familiar, nadie cercano está tan cercano, bueno, ha sido contagiado. Sí nos enterábamos que pues según los números o las estadísticas que manejaba el gobierno federal y estatal, pues veíamos que las cifras iban aumentando, pero no veíamos a alguien conocido. Actualmente creo que no hay familia en el cual no se haya contagiado un familiar, una persona muy cercana, un amigo, un familiar que ya contrajo este virus, ¿no? Después de cuántos meses venimos a creer, algunos, otros más, venimos a hacer caso, otros más aún no hacen caso del coronavirus. Decía yo, tan lejano, que decíamos, no, pues allá empezó en China, ¿cuándo va a llegar? No va a llegar aquí, y sin embargo, bueno, se propagó con tal rapidez que, bueno, pues ya van muchísimos muertos, lamentablemente. Y para un 1 de marzo de este año, el estado de emergencia en Estados Unidos, estado de emergencia. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declara una emergencia de salud pública en el estado de Florida. En los siguientes días, Kentucky, Nueva York, Maryland, Utah, Oregon declaran también el estado de emergencia. Y allá en Italia, donde se había dado en la primera instancia la Lombardía, donde más de 100,000 personas estaban en confinamiento, pues ahora en todo el país
el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, confirma el decreto que establece restricciones de viaje a toda la región de Lombardía y otras 14 provincias, limitando los movimientos de más de 10 millones de personas en la parte norte del país. El 9 de marzo, Conte anuncia que toda Italia está bajo un cierre de emergencia total y obligatorio. Así es, no solamente Italia, estamos hablando también que España tuvo un confinamiento severo, en donde presentamos, inclusive aquí en Grupo Digital Resonancia Informativa, en las diferentes emisiones, pues presentamos imágenes fuertes en donde la policía pues estaba al pendiente de que solamente saliera la gente por algo indispensable. Estaban abiertos establecimientos de alimentos y estaban abiertos farmacias, pero deberían de tener un permiso especial para poder salir en estos países. Estoy hablando de España, estamos hablando de Italia, estamos hablando también de Alemania, en donde los contagios pues se dispararon pues en un porcentaje muy alto. Y el continente europeo golpeado precisamente por la pandemia que es declarada un 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud. La propagación del COVID ya es una pandemia, así lo dijo la Organización Mundial de la Salud, la primera pandemia causada por el coronavirus. Igualmente la OMS declaró a Europa como nuevo epicentro del COVID. Esto allá cuando el nuevo epicentro de la pandemia, como bien decía Lolín Ramírez, se dan en países como Italia, se dan en España, en Inglaterra, nuevos casos reportados en Europa, a los que China informaba en la cima de la crisis del COVID, pasó de ser el continente asiático al continente europeo, el epicentro de la pandemia del coronavirus. Así es lamentable que después de lo que había sucedido en China, no se tomaran las medidas en estos países, que son países desarrollados, que cuentan con toda la infraestructura necesaria para poder, vamos a decirlo así, solventar todo lo que requiere un tratamiento para la COVID-19, en donde mucha gente tuvo que ser intubada, en donde los hospitales estaban prácticamente colapsados. Entonces, esos países, que estamos hablando de un país de primer mundo, imagínate cómo está causando estragos esta pandemia en los países de Sudamérica, Centroamérica y en el propio América del Norte. Y es increíble, como bien dices tú, estamos viendo imágenes, fuertes imágenes, donde los hospitales estaban atiborrados de seres humanos, donde ya se veían esas imágenes, donde apilaban los cuerpos de los fallecidos por el COVID, esto allá en Europa. Mientras tanto, ya para el mes de marzo, para un 19-20 de marzo, en China, en una conferencia de prensa, los funcionarios de la Comisión Nacional de Salud de China informan que no hay nuevos casos de coronavirus transmitidos localmente por primera vez desde que comenzó la pandemia en el ya lejano mes de diciembre del 2019. Una nota que conmovió al mundo en aquellos días del mes de marzo fue la declaración del primer ministro de Japón y presidente del Comité Olímpico Internacional, en donde se acuerda, por el tema de la coronavirus, el tema de la pandemia, posponer los Juegos Olímpicos hasta el año 2021 en medio de esta trágica pandemia, en donde, bueno, muchísimos atletas, hay que verlo desde el punto de vista profesional, se preparan toda su vida para ir a esta justa olímpica y de pronto muchos ya no asistirán, independientemente de que la salud les ha causado algún problema, la COVID, pues también ya no dan la edad, ya no dan el peso para esperar otros 4 años más. Aunque se pospusieron hasta el 2021, aún no se sabe si estos Juegos Olímpicos se llevarán a cabo. Así es, en donde, bueno, fue una derrama económica, bueno, que llevó a cabo el país, porque hubo construcciones, claro, obviamente hoteles, estadios también para llevar a cabo este evento, y lamentablemente pues fue cancelado. Esperemos que en el próximo año, en el 2021, se lleve a cabo, si es que las condiciones sanitarias lo permiten, porque, bueno, estamos viendo que aunque en China, por ejemplo, en Wuhan también, pues ya están los jóvenes asistiendo a los antros, se están divirtiendo después de un año que ellos pasaron por este confinamiento. Bueno, pues ya están empezando a disfrutar esto, a pesar de que ya hay una vacuna que apenas está empezando a distribuirse. Bueno, pues es complicado que se llegue a pensar todavía que se pueden llevar a cabo las Olimpiadas en el 2021. Es correcto. Y fíjate que cuando se pensaba que Europa estaba teniendo el mayor número de contagios, que estaba al punto del colapso, para el 26 de marzo del 2020
amanecemos con la noticia que Estados Unidos se convierta en el país con mayor casos de coronavirus, encima de China, donde se originó el brote. Imagínate lo que parecía increíble para un país tan poderoso, como bien decías, hacías la comparación con Italia, con Inglaterra, con España, de países de primer mundo que tenían la infraestructura hospitalaria, que tenían el poder económico para poder solventar muchos asuntos relacionados con la COVID. ¿Qué pasaría en Estados Unidos? ¿Quién iba a imaginar que de pronto para aquel 26 de marzo del 2020 era declarado como el país con mayor número de casos del coronavirus? Ya para finalizar el mes de marzo, le platico que Italia supera las 10,000 muertes. Órdenes de nuevo confinamiento total en el mundo. El número de muertos continúa aumentando en Italia y para el 30 de marzo ya supera los 10,000, mientras que España registra 7,340 muertos. Parece que no hay un final a la vista por los confinamientos de Europa, Lolín. Así es, y de hecho, bueno, estamos viendo que ya para el mes de abril, pues prácticamente los casos globales alcanzaban de cerca de 1,000,000 de personas. Es realmente lamentable, en donde más de 53,000 personas pues habían muerto. Para el 8 de abril de este año, China reabre Wuhan después de un bloqueo de 76 días. En mayo, pues ya la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos emite una autorización de uso de emergencia para utilizar el Remdesivir en pacientes hospitalizados con COVID-19 en estado grave. Victoriano, recordaremos que este medicamento primero había sido autorizado, después dijeron que tenía repercusiones, que no se utilizara. La Organización Mundial de la Salud así lo estableció. Entonces, pero vieron que este medicamento para algunos pacientes estaba empezando a funcionar para este virus. Y es correcto eso de los medicamentos antes de que se conociera el tema de la vacuna. Había muchas dudas, remedios caseros, dimes, diretes, las redes sociales platicaban sobre que esta podría ser una solución, que esta podría ser otra solución, pero en verdad había medicamentos que estaban funcionando, pero solamente a determinado grupo de personas, solamente a determinadas edades de personas, porque, insisto, se hablaba mucho sobre la pérdida de los adultos mayores por obvias razones, porque tenían ya algún tipo de enfermedad, porque en su momento, bueno, pues también la vida te cobra la factura, y también porque se creía que los adultos mayores no iban a salir, no iban a quedarse en casa, iban a salir, cuando el ejemplo nos los están dando hoy en día, al menos en México, esos adultos mayores que han aguantado a capa y espada dentro de su hogar el confinamiento, y además tomando en cuenta su edad, que es muy difícil por el estrés que puedan llegar a vivir. Así es, pues prácticamente ya son 10 meses, Victoriano, desde que empezó el confinamiento acá en México. Obviamente en otros países empezó desde el año pasado. Es correcto. Pero es complicado que después de 10 meses los adultos mayores nos estén dando ese ejemplo. Se decía que los adultos mayores, pues obviamente eran los más afectados, son los que le estarían ocupando los hospitales, y sin embargo se han dado los casos de que son jóvenes también los que han estado cayendo en estos contagios por la misma idiosincrasia que ellos tienen, en donde dicen: a mí no me va a pasar, estoy joven, estoy fuerte, estoy sano. Tal vez a los que estamos en algún momento enfermos, tenemos hipertensión, tenemos obesidad, etcétera, sabemos que tenemos que cuidarnos, pero los jóvenes no lo ven así. Entonces, pues obviamente fueron los jóvenes los que empezaron a contagiarse aún más, y pues los adultos mayores, pues ellos permanecen, porque muchos adultos mayores nos están, como bien lo mencionaste, nos están dando ese ejemplo de quedarse en casa. Las ganas de vivir y salir adelante, Lolín, resulta ser que es increíble, como dices tú. Se creía en México, se prospectaba cifras increíbles de muertos de adultos mayores, y afortunadamente nos dan el ejemplo, y los jóvenes desafortunadamente en ese ímpetu de seguir con la vida y el que no pasa nada, bueno, inclusive lo veíamos aquí en Puebla, hasta los famosos torneos de fútbol de cada semana, las fiestas COVID, el torneo COVID, y esto ha llevado a que la edad de la muerte de los enfermos de COVID haya ido cada vez descendiendo. Claro. Primero empezaron de los 60 a los 50, de los 50 a los 40, y hoy ya son, a este mes de diciembre, jóvenes personas de 30 años las que están falleciendo. Así es, la ciencia nos explica cómo es que
un adulto mayor, inclusive hasta de 92 años, ha salido bien librado de este virus, y jóvenes de 34, 35 años han perdido la batalla contra la COVID-19. Es correcto. Y bueno, por otro lado también se envía un aviso en el mes de mayo sobre los casos del síndrome inflamatorio, porque antes decíamos que eran los adultos mayores los que tenían mayor con riesgo, y resulta que también los niños, hubo menores contagiados, inclusive recién nacidos, quienes fueron contagiados, inclusive desde el vientre de su madre, ¿no? Entonces fue complicado, y bueno, dieron aviso de estos casos de síndrome inflamatorio en niños que dieron positivo a la prueba de este virus. También en el mes de junio la dexametasona, que es un asteroide, pues fue el primer fármaco que reduce las muertes por COVID-19 y entre las personas lo suficientemente enfermas como para poder necesitar asistencia respiratoria. China, en el mes de junio, el 25 de junio, aprueba una vacuna, pero solamente para uso militar, antes de que se contemplen las pruebas finales de seguridad y eficacia. En este mes de junio, pues, ya después de 6 meses prácticamente, después de que se nombra la enfermedad, pues más de 10 millones de personas en todo el mundo pues fueron infectadas por este virus, y más de 500,000 personas habían muerto para el mes de junio. Ya en julio, Pfizer y Moderna comienzan a reclutar a decenas de personas a miles de personas para poder ser voluntarios para llevar a cabo los ensayos para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. Que aquellos voluntarios, permíteme, Lolín, que te interrumpa, aquellos voluntarios que alguna vez nos preguntaron a nosotros, ¿no? Bueno, ¿y tú serías voluntario? Muchos decían, sí, pero ¿cuánto me van a pagar? ¿Será que sirva o no? Empezaron aquellas pruebas con Pfizer, como bien lo dices, y Moderna. Parecía increíble que ya se estuviera hablando de una posibilidad de una vacuna allá en el mes de julio. Y bueno, estamos hablando que ya eso se estaba dando en esos países en el mes de junio. En México es reciente realmente. Es correcto. El que se dio esos ensayos, el que hubiera voluntarios, y mucha gente también lo duda. Actualmente yo te puedo asegurar que mucha gente está pensando 2 y 3 veces para poderse vacunar, ¿no? Así como han dudado muchas personas en aplicarse la vacuna de la influenza, que muchas veces ha sido recomendada por la Secretaría de Salud también en su momento, por la época del año. Ya que recordaremos que en octubre empieza a suministrarse esta enfermedad, se pide que la gente se vacune contra la influenza, y muchos hacemos caso omiso a esas recomendaciones. Y ahorita, ¿tú te la aplicarías, Victoriano? ¿La vacuna del COVID? ¿La vacuna del COVID? Sí. Yo sí me la aplico por una razón, soy hipertenso, y además quiero que esto se vaya componiendo. Fíjate que ahorita que dices si me la aplico o no la vacuna, es increíble porque todo mundo, desde el momento en que se dio a conocer, desde las pruebas allá de Pfizer, en donde decían ya va a estar la vacuna, a pocos días, hace algunos días aquí en México, se habla de una calendarización de la vacuna, Loli, pero mucha gente cree que porque ya hay vacuna, ya están vacunados, y siguen saliendo a la calle sin cubrebocas, sin la sana distancia, sin la sanitización, sin nada que pueda ayudarlos, porque ellos dicen ya está la vacuna. No, Lolín, el problema es que aunque llegue la vacuna, para aplicarse van a pasar muchos meses. Claro, se está hablando prácticamente de un año para que se pueda vacunar a casi toda la población, pero depende mucho también de la distribución que se haga. Obviamente el gobierno federal está haciendo también grandes esfuerzos junto con los gobiernos estatales, porque la vacuna, para poderla trasladar a los países, a los estados, pues no creas que es tan fácil, ¿no? Obviamente se necesita. FedEx fue la primera empresa que trasladó la vacuna. Estoy hablando en Estados Unidos, que se empezó a aplicar, que fue una enfermera que fue la primera a la cual se le aplicó esta vacuna. Pues estamos viendo que se tuvieron que utilizar muchos recursos económicos para poder hacer ese traslado, porque requería de una temperatura de menos 70 grados aproximadamente. Entonces es complicado el traslado y la aplicación. Ahorita hay que ver cómo se va a aplicar esa vacuna. Recordaremos que también la Secretaría de Salud, a través de la Sedena y de la Secretaría de Marina, ya están llevando a cabo simulacros para
la aplicación de esta vacuna, y además ellos van a ser los primeros que ya están pues van a utilizar, mejor dicho, sus instalaciones, sus batallones para poder aplicar esta vacuna. Recordaremos también que la vacuna será aplicada en el brazo izquierdo, así lo han establecido las autoridades sanitarias, en donde a nivel mundial la vacuna se tiene que aplicar. Obviamente se tendrán que cumplir con ciertos requisitos, tienes que llenar un cuestionario si no eres alérgico o no, pero es importante que todos también acudamos a vacunarnos, ¿sí? En primera instancia serán aquellos que tienen un contacto directo con aquellas personas que están contagiadas lamentablemente de este virus, que es el sector salud. Militares también van a ser de los primeros en los cuales van a ser vacunados, pero posteriormente, empezaremos con los adultos mayores de 60 años en adelante, en abril más o menos, hipertensos también, aquellos que tienen enfermedades crónicas como diabetes, otro tipo de enfermedad también van a poder ser de los primeros en vacunarse, ¿no? Pero obviamente van por edades. Ahorita en un momento más le daremos a conocer a nuestros ciberescuchas cómo va a ser la distribución y la aplicación de esta vacuna, que afortunadamente, pues a partir del mes de julio, del 27 de julio, pues ya empezaban a hacer los primeros ensayos, que lo veíamos tan lejano, que decíamos, ¿cuándo lo van a hacer? Ya es una realidad, las vacunas ya se están distribuyendo también, Victoriano. Y déjame decirte que en agosto el presidente Vladimir Putin en Rusia también da a conocer que creó una vacuna también, ¿no? Entonces esta vacuna también ya estaba disponible para el público en general, a pesar de que aún no se habían completado pues todas las pruebas que se requieren para poder distribuirla y aplicarla. También recordaremos que después de que se llevó a cabo todo lo que fue el confinamiento, pues las clases se suspendieron, no solamente aquí en México, en Europa también y en todas partes se suspendieron, las clases se fueron totalmente en línea, y eso también frenaron un poco los contagios, Victoriano. Los contagios y también el tema económico, desafortunadamente lo vimos aquí en México, yo no sé si en otra parte del mundo suceda, pero en México quien mueve la economía son los estudiantes, porque si los estudiantes que quedaron confinados y con las famosas clases no presenciales, con las clases a distancia, pues no se movió la economía y se vino cayendo, porque la mamá le hace el sándwich al niño, el niño se le hace tarde con la mamá porque se quedó a ver la novela muy noche, hay que agarrar un taxi, ya no nos da para la combi, llegamos ahí, la mamá no le hizo el sándwich al niño, te dejo mijo para que te compres una torta en la escuela, y así va corriendo la circulación del dinero, en donde desafortunadamente también eso echó hacia abajo la economía de México. Muchos sectores se vieron afectados, porque obviamente había sectores que eran primordiales, de primera necesidad, como el sector alimentario, en donde, pues cerraron restaurantes, a pesar de que ahorita están funcionando, siempre y cuando cumplas con el horario establecido, cumplas con todas las medidas sanitarias que establece la Secretaría de Salud y las diferentes dependencias que tienen que ver, pero muchos sectores se han visto afectados. El sector de banquetes, cines, a pesar de que se habían reabierto los cines, pues otra vez están ya prácticamente por cerrarse, porque pues los contagios están a la alza. Es lamentable que a pesar de que ya había habido una baja en el semáforo rojo, ahorita estábamos escuchando que hace unos días, ya la Ciudad de México volvió al semáforo rojo, cuando ya estaba en semáforo naranja o amarillo. Tanto el Estado de México también ya estuvieron en semáforo rojo. Entonces creo que también depende mucho de nosotros como mexicanos que nos cuidemos para evitar que se siga propagando, porque no solamente es nuestra salud también, es la situación económica que estamos viviendo todos los mexicanos, en donde lamentablemente es muy complicado lo que se está viviendo. Y déjame comentarte, Victoriano, ciberescuchas, que en el mes de agosto, se da el primer informe de una persona que fue reinfectada por el COVID-19, en donde pues planteó preocupaciones sobre cuánto duraría la inmunidad. Mucho se ha dicho de cuánto es lo que dura, algunos dicen que 3 meses, otros dicen que más, otros dicen que menos. Realmente a ciencia cierta no se sabe exactamente el tiempo que tarda esa inmunidad. Y rescatar esto, Lolín, que una persona que es infectada por el COVID
no está exenta a que le vuelva a dar, porque mucha gente se confía y luego viene una segunda infección, reinfección o como se le tenga que llamar, y esto complica más la situación, sobre todo en la salud de la persona y quienes viven con él. Es complicada porque también hay personas asintomáticas, Victoriano. Entonces aquellas personas que son asintomáticas, obviamente al no presentar ningún síntoma, no acuden al médico, no se hacen unas pruebas de COVID, tampoco ni siquiera pruebas rápidas que son las de sangre, ni siquiera se las hacen rápido porque no presentan ningún síntoma. Entonces esas personas son las que contagian porque están como tú o como yo platicando sin ninguna protección porque no presentan ningún síntoma. Entonces es importante que no bajemos la guardia. Estamos a 24 de diciembre, sabemos que es una fecha importante para todos, pero es importante que tomemos todas las medidas necesarias. Y eso sucedió también en el mes de agosto, ¿no? Que fue la primera persona que se reinfectó. Y bueno, ya para el mes de septiembre, imagínate, ya iban más de 1 millón de personas que habían muerto a causa de la COVID-19. Más del 40% de las muertes pues, que se produjeron en ese entonces fueron en Estados Unidos, en Brasil y en la India. Fueron los países que fueron más afectados en ese entonces. Ya para octubre, el presidente, recordaremos que para el 2 de octubre el presidente Donald Trump, pues él dio a conocer que estaba contagiado de COVID-19. Recordemos que en ese entonces, bueno, el presidente fue trasladado en helicóptero a un hospital para que fuera atendido. Le aplicaron ciertos medicamentos que no se dieron a conocer tal cual. Sabemos que el presidente, pues en unos cuantos días prácticamente ya estaba recuperado de COVID-19. Tan fresco como una lechuga. Sí, definitivamente. Recordemos también, te recordarás que él hizo un recorrido, inclusive salió del hospital, hizo su recorrido, porque la gente pues estaba preocupada por él. Había mucha gente afuera del hospital y bueno, fue a saludarlos para que la gente se diera cuenta de que efectivamente el presidente Donald Trump pues estaba en buenas condiciones de salud, ¿no? Y fue en el mes de octubre pues donde él ya se reportó como un contagiado más, se sumó a la encuesta. Y bueno, para el 22 de octubre, bueno, déjenme decirles que Remdesivir pues ya se convierte en el primer medicamento en obtener la aprobación total por parte de la FDA para tratar la COVID-19. Sin embargo, una semana antes, un estudio que había realizado la Organización Mundial de la Salud encontró que el medicamento no reduce las muertes por COVID, sino que contrarrestaban la inflamación anterior del fabricante, y esto hizo que algunos medicamentos, bueno, pues fueran frenados para la aplicación de algún tratamiento de COVID-19. Para el mes de noviembre, según datos preliminares, Pfizer dice que su vacuna pues parece tener un 90% de efectividad, Victoriano. Y eso pues obviamente a todos a nivel mundial nos alegró porque dijimos, bueno, es un porcentaje muy alto de eficacia. Y bueno, para prevenir también esto, se empezaron ya a ver que en algunos casos pues ya tenían un 95% de efectividad, no solamente del 90%, sino también del 95%. Ya para mediados del mes de noviembre, pues Moderna también dice que su vacuna pues tiene una efectividad del 95%. Empiezan a salir varios laboratorios ya con las diferentes vacunas que están presentando, y obviamente algunos países o muchos países ya empiezan a tener acceso y apartar, vamos a decirlo así, apartar las vacunas para que en el momento en que sean autorizadas, bueno, empezara ya su distribución. Eso fue en el mes de noviembre. Y también Pfizer empezó ya a buscar la aprobación de emergencia de la FDA para su vacuna, y posteriormente Moderna también empezaron a solicitar ese tipo de autorización para poder ya distribuirla. AstraZeneca también informó que su vacuna pues tenía una efectividad del 62 al 90%. Ya para el mes de diciembre, para los primeros días de diciembre, el Reino Unido autoriza ya la vacuna de Pfizer para uso de emergencia. En todos los países primero se le dio, valga la redundancia, prioridad al sector salud, y todavía para la distribución de la población en general todavía se está
esperando la manera de ver cómo es que se va a distribuir, ¿no? Y es importante recordar también que en Estados Unidos hace unos días la Casa Blanca, pues ya todo el personal de la Casa Blanca ya estaba listo pues para recibir la vacuna cuando las vacunas que llegaron a Estados Unidos estaban limitadas y sin embargo el personal de la Casa Blanca pues ya estaban en primera fila para ser vacunados. Es correcto. Ya fíjate, Lolín, que hablando del mes de diciembre, en un principio se criticó mucho al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el no uso del cubrebocas, el decir que no pasaba nada, el famoso detente con el escapulario aquel que sacó, tantas cosas que decía Andrés Manuel López Obrador. Y exactamente, Lolín, recordarás que hace 10 días, fíjate que él hizo un llamado, prohibido prohibir, son 10 días, eso es solo lo que pido a la gente, estos 10 días, porque del 14 al 24 de diciembre al día de hoy, se llenan las casas, se llenan las calles, se llena todo. Conozco lo que pasa en la capital porque el 24 se acostumbra a pasar la noche en familia y en estos días es cuando hay más tráfico, cuando sale más gente a las compras. Así lo dijo el presidente. Recordó las recomendaciones hechas por las autoridades federales de salud como el lavado constante de manos, la sana distancia, salir solo si fuera necesario. Pidió a la gente que no se hicieran reuniones durante estas fechas para que tratáramos de evitar el contagio. ¿Después de cuántos meses? Insisto, después de que inclusive fuimos burla a nivel internacional por los comentarios del presidente que todos los días sale en la famosa mañanera, visita comunidades, todo eso fuimos nosotros burla a nivel internacional. Y hace unos días, como lo repito hace un momento, hace solamente 10 días, un 14 de diciembre, entonces sí, el mandatario insistió que no son necesarias las medidas restrictivas, pero sí que hay que quedarse en casa. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar, Lolín, para que el presidente se decidiera a decir algo como lo que dijo un 14 de diciembre del 2020? Pues si queremos poner números, son aproximadamente 10 meses en donde el presidente de la República viene no utilizando el cubrebocas, sí mantiene la sana distancia, pero hubo una fecha que fue muy marcada, inclusive fue muy criticada, en donde el presidente como agradecimiento se acercaba a la gente en las comunidades, en los lugares que él visita, y bueno, hubo una persona que se acercó y le regaló un guajolote, no sé si recordarás esa imagen, en donde el presidente no tenía cubrebocas, la mujer que se acercó tampoco tenía un cubrebocas, entonces decíamos, bueno, pues entonces, ¿qué estará tomando el presidente? A donde la verdad es que tú lo ves muy bien de salud, y eso es bueno, pero también recordaremos que la secretaria de Gobernación, cuando Omar Fayad, el gobernador de Hidalgo, se contagió, pues le iba a mandar unas gotitas también que ya está tomando, que les ha estado funcionando, pues ojalá hasta decíamos lo pudiera distribuir con todos los mexicanos, pues para que pudiéramos estar un poquito más tranquilos, ¿no? Y efectivamente, sabemos que hace 12 días, por ejemplo, que celebrábamos los mexicanos y los que somos católicos, a la Virgen de Guadalupe, pues obviamente se cerró la Basílica de Guadalupe, las misas se llevaron a cabo de manera virtual, pero aún así tampoco nosotros los mexicanos entendimos que teníamos que quedarnos en casa, no solamente esos 10 días que marcó el presidente de la República, sino también desde hace 10 meses no hemos entendido lo que es quedarnos en casa, Victoria. Es correcto, desafortunadamente esto ha seguido avanzando, el tema de la COVID, insisto, sigue avanzando, ya lo bien nos decías, escuchamos hace algunos días cuando en declaración conjunta con el gobernador del Estado de México y Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México y también López-Gatell daban a conocer que se regresaba a semáforo rojo, y lo más triste es que no hacemos caso los mexicanos. Hoy muchos, aunque usted no lo crea, están saliendo a celebrar con la familia cuando lo pueden hacer de manera virtual. No va a pasar nada por un telefonazo, por una videoconferencia, simplemente saber que estamos con el corazón, con nuestra alma, contra los seres queridos, y no tenemos que salir a ningún lugar. Así es, y bueno, hay que recordar que hace 2 días también pues arrancó prácticamente el plan de vacunación contra este virus, el SARS-CoV-2, y fue este 22 de diciembre, en donde pues 125,000 dosis de Pfizer se aplicaron en la Ciudad de México, Coahuila también. Esto lo informó el subsecretario Hugo López-Gatell
en donde, bueno, pues estas 125,000 dosis de Pfizer fueron aplicadas. También el gobierno de México informó este contrato con Pfizer. En el momento que se haga la solicitud, dijo, bueno, el funcionario, pues la farmacéutica tendrá 8 días para poder entregar el primer lote de vacunas, es decir, estas 125,000 de 250,000 dosis que se han establecido. Con el repunte de contagios en el mundo, principalmente en el hemisferio norte, López-Gatell pues dijo que en el caso de México es esperable que al menos hasta la primavera, imagínate, pues se siga aumentando la propagación de este virus. Pues esperemos que sea antes. Nosotros como mexicanos tenemos que poner mucho de nuestra parte, lo mismo las autoridades, pero esperemos que no sea hasta la primavera, como lo dio a conocer Hugo López-Gatell. Y bueno, déjame decirte también que vamos a darles a conocer a todos los ciberescuchas cómo va a ser la aplicación de esta vacuna. Tuvieron un curso, principalmente los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y los elementos de la Secretaría de Marina, en donde se les dio a conocer cómo iba a ser esa aplicación, pero también ya el gobierno federal emitió un comunicado en donde da a conocer quiénes van a ser los primeros. Déjame decirles, ¿cuándo me toca? Ahorita te voy a decir cuándo te toca, Victoriano. Primero serán los trabajadores del sector salud, como ya lo habíamos mencionado. Están en el primer frente de lucha contra COVID-19 y será de diciembre de este año hasta febrero del 2021 que se llevará a cabo la aplicación. Posteriormente, de febrero a abril del año 2021, será el personal de salud restante y personas de 60 años y más los que se les aplique la vacuna. Posteriormente, que ahí es a donde ya entramos tú y yo, Victoriano, es en donde estaremos aplicándonos la vacuna en el mes de abril y mayo del 2021. En la etapa 4 se incluirán a ciudadanos de 40 a 49 años de edad de mayo a junio del 2021. Y finalmente, el resto de la población será de junio a marzo del 2022. O sea que estamos hablando, seguramente el subsecretario estaba hablando de la primavera, pero del 2022, no del 2021, como había mencionado, ¿no? Entonces, hasta el 2022 es cuando podremos ver esa luz al final del camino, en donde prácticamente todos los mexicanos estaremos vacunados. Falta mucho tiempo, quédese en casa, cuídese, cuida a los suyos, cuídenos a nosotros. Todos somos responsables de que el COVID no siga avanzando. Así es, Victoriano, y hay que mencionar que en el gabinete presidencial, pues muchos secretarios se fueron contagiando a lo largo de esta pandemia que hemos estado viviendo. Entre los políticos que se ha confirmado haber sido contagiados con el nuevo coronavirus, pues está el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, recordarás que lo dimos a conocer también. También fue el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, el subsecretario de Gobernación, también Rabindranath Salazar, el secretario de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, titular también de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, también el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, la secretaria de Energía, Rocío Nagle, también el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, y la recién propuesta para la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez. Muchísimos funcionarios del primer gabinete, del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que el tema del COVID hay que tomarlo muy en cuenta, lo que sucede después del COVID, o sea, el síndrome post-COVID y la reinfección son una realidad. Lo más seguro es evitar ser contagiados. El llamado COVID prolongado ya tiene un código en la Clasificación Internacional de Enfermedades y ha sido designada como el síndrome post-COVID. Así fue informado por la epidemióloga líder de la Organización Mundial de la Salud, María Van Kerkhove. Aseguró que el mundo cada vez aprende más sobre este síndrome que parece afectar a muchos sistemas de órganos diferentes. Hemos estado teniendo colaboraciones de diferentes médicos en resonancia informativa donde nos hablaban sobre la mutuación del virus, inclusive muchos están esperando la famosa gripa, la temperatura, están esperando que les dé la diarrea
y de pronto, como bien decía Lolín Ramírez hace un momento, pues el tema de que somos asintomáticos o son asintomáticos, no podemos descartarnos, pero también ahora el virus llega de una manera mortal, porque en ocasiones empiezas con el dolor de cabeza y al siguiente día te ves que tus órganos están infectados. No es solo una enfermedad respiratoria de 2 semanas, parece persistir durante meses. Se están trabajando con grupos de pacientes y con muchos investigadores diferentes para comprender realmente mejor lo que está sucediendo. Esto lo da a conocer la Organización Mundial de la Salud a través de María Van Kerkhove. Así es, quiero comentar que cada persona obviamente presenta diferentes síntomas. Hay quienes sí efectivamente presentan fiebre, presentan dolor de cabeza, dolor del cuerpo, inclusive también presentan la gripa, pero hay quienes presentan dolor de estómago únicamente, o hay quienes presentan algún salpullido, hay quienes únicamente dolor de cabeza. Entonces está presentando precisamente las mutaciones que ha llevado este virus. Bueno, están presentando diferentes síntomas cada persona, y entonces eso hace mucho más complicado que como personas, pues digamos, es COVID lo que tenemos, ¿no? El secretario de Salud del Estado de Puebla, él dio a conocer que lamentablemente la gente que se encuentra intubada actualmente, que recordemos que ya los hospitales pues están saturándose, pues resulta que están llegando 8 días después de haber sido contagiados, y obviamente los síntomas se fueron progresando. Hay también gente que pierde el gusto, el olfato, y ese es también otro de los síntomas, ¿no? Y desafortunadamente pues hacemos caso a esos pequeños síntomas y no acudimos a un médico. Es importante que acudamos con cualquier síntoma que se esté presentando, ¿no? Es correcto. Y bueno, en el ámbito político ya comentaste a la gente del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, pero también hubo el caso de los famosos contagiados, Loli. Así es, hubo mucho famoso que también se contagió, y entre ellos pues están a nivel internacional, está Lewis Hamilton, Sergio Pérez de la Fórmula 1 en este caso, Lance Stroll. También en el atletismo, Usain Bolt, el exatleta jamaicano, también él contrajo la enfermedad en su propia fiesta de cumpleaños. También el basquetbolista Kevin Durant, Cristiano Ronaldo, también él dio positivo en un test realizado en la concentración de Portugal. Hay que recordar también que muchos deportistas, muchos futbolistas salieron contagiados, casi equipos completos aquí en México, pues prácticamente se contagiaron, y eso que les estaban realizando pruebas cada 8 días. Y además hubo también actores como Tom Hanks y su esposa, la también actriz Rita Wilson, dieron positivo por el coronavirus después de sentir varios síntomas durante un viaje por Australia. La presentadora Ellen DeGeneres, Dwayne La Roca Johnson, actor, Antonio Banderas, actor. Bueno, muchísimas personalidades del mundo deportivo y de la actuación. Así es, también cantantes como Andrea Bocelli, también Plácido Domingo, el tenor español también, pues anunció a través de sus redes sociales que estaba contagiado de COVID. Ya lo habíamos mencionado, el presidente Donald Trump y su esposa, y también el hijo menor de Donald Trump, pues también contrajo el COVID-19. Y para terminar con esta lista de políticos, el primer ministro Boris Johnson confirmó en su cuenta de Twitter que había dado positivo. También Carlos de Inglaterra, el príncipe Carlos, dio positivo por el coronavirus tras mostrar síntomas leves durante los últimos días. De esta forma llegamos al final, el 24 de diciembre, en este programa especial, Lolín Ramírez. Así es, Victoriano. Queremos agradecerles a todos nuestros ciberescuchas, el que nos hayan permitido compartir con ustedes este pequeño resumen de todo lo que ha trascendido acerca de la pandemia del COVID-19. Y a nombre de nuestro CEO Julio César Ramírez y Villafaña, enviarles de veras una felicitación afectuosa a toda su familia. El día de hoy Nochebuena, mañana Navidad, que se la pase usted bien y sobre todo sea feliz con lo que tiene. Dele gracias a Dios con lo que tiene, y lo más importante, valoremos un poco más nuestra salud. Pues seguiremos resonando, Victoriano, hay que cuidarnos mucho, cuídese mucho usted también. Recuerde que si usted se cuida, nos cuida a nosotros también y a toda su familia. Disfrute su cena con familiares, con quienes están en casa. Les mandamos todo el equipo de producción, le mandamos un fuerte abrazo de corazón a corazón. Disfrute estos días en donde, bueno, podemos disfrutar el estar en familia,
un fuerte abrazo por parte de nuestro CEO, Julio César Ramírez y Villafaña, de nuestro director general, Julio César Ramírez y García, de nuestro productor, Victoriano González, también tú puedes decir que les mandamos un fuerte abrazo, todo el equipo que tiene que ver, Eduardo Solís, también Ángel Solís, Jimena Miana, Argelia Muñoz, todos, así es, todos nosotros les enviamos un fuerte abrazo. Disfrute este 24 de diciembre. Felicidades, Lolín. Felicidades, Victoriano. Estás escuchando Resonancia Informativa, transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Resonanciainformativa.com